La colonización cultural es una forma de control simbólico del conocimiento, de legitimación de los modos hegemónicos de pensar y de desvalorización de las identidades culturales nacionales. Pero, ¿cómo se expresa este fenómeno en la Cuba de hoy? ¿De qué manera lo enfrentan las instituciones culturales en nuestro país? ¿Cuánto peligro representa para la sociedad presente y futura? Hoy en Buen Cubano tenemos el placer de recibir a dos intelectuales que desde sus diversas responsabilidades asumen la defensa de nuestros valores nacionales. Ellos nos ayudarán a comprender mejor cuáles son las formas en las que se expresa hoy la colonización cultural y cómo adoptar acciones y actitudes para enfrentar sus efectos. Y me refiero al investigador y filósofo Rolando Julio Renzoli Medina y también a Fernando Luis Rojas, director del Fondo Editorial Casa de las Américas e investigador del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo. Bienvenidos ambos. Por favor, acérquense. Bienvenidos. Es un placer otra vez verlo, doctor. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El set es todo suyo y así comenzamos. Conversamos en Buen Cubano sobre la colonización cultural y sobre este tema mucho se habla en los medios de comunicación y en diversos espacios. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué preocupa tanto este tema? Bueno, si nosotros hablamos de colonización, significa de un sujeto que está imponiendo una cultura a otro. Una cultura que no es la autóctona, que no es la propia de él. Y si estamos asumiendo que entonces desde una posición de fuerza se te está imponiendo una cultura, claro que es nocivo. La colonización cultural tiene muchas aristas, inclusive desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y por supuesto es social porque es cultural. Y entonces si se te están rompiendo hábitos, habilidades, costumbres, tradiciones, elementos que te son propios de tu cultura, para asimilar forzosamente la de otro, claro que puede preocupar, porque el intercambio cultural en el ser humano siempre ha ocurrido. El ser humano siempre, lo que llamó transculturación Fernando Ortiz, el ser humano siempre ha aculturado y ha inculturado, pero si se hace de una posición hegemónica, claro que tiene que preocupar. Y se entiende entonces que es con total intención de imponer una forma de cultura a otra, ¿verdad? Para incluso intentar desplazar esa cultura. Yo quisiera entonces, porque me gusta siempre trabajar con ejemplos, ¿qué efectos nocivos ha traído la colonización cultural en el mundo? Mira, a ver, yo creo que a partir de esto que comentaba Renzoli, yo creo que hay tres cosas que invisibiliza todo este proceso que me parece importante destacar. Hay una que tiene que ver con el hecho de que, como hablamos de colonización, estamos hablando también de un escenario internacional, estamos hablando de un dominante, estamos hablando de un intento de imponer una determinada hegemonía, y eso en muchas ocasiones se invisibiliza, en el sentido de que al mismo tiempo trabaja en función de que la solución a esos problemas o la solución a lo que enfrentamos cotidianamente se vea solo desde la perspectiva de lo individual, o desde la perspectiva incluso cuando va un poco más allá de lo que podríamos llamar el Estado-Nación moderno. Es decir, hay problemas globales que tienen que ver con fenómenos culturales en un sentido muy amplio, pero al mismo tiempo que existen esos problemas globales desde el punto de vista de desigualdad, desde el punto de vista de existencia o de cuidado de los recursos naturales, desde el punto de vista de la reivindicación de las identidades de los países, al mismo tiempo que hay un intento y que son problemas en ese alcance, en ese nivel, lo que se te trata de decir todo el tiempo es que la manera de resolver esos problemas tiene que ver con que tú triunfes desde la perspectiva individual o que solamente se pueden dar esas soluciones a nivel, digamos, del Estado-Nación. Y eso clausura muchas cosas, clausura cosas como la solidaridad, clausura la posibilidad de articulación desde los de abajo. Y eso es un ámbito de lo que se invisibiliza. Y hay otro o hay otros, ¿no? Pero dentro de ellos hay uno
que me parece súper importante, que tiene que ver con que te está invisibilizando también y no te está transparentando la respuesta a una pregunta que es la siguiente: ¿quién es o dónde está el amo? ¿Dónde está el dominador? ¿Dónde está el que dicta lo que hay que hacer, lo que hay que ver? ¿Dónde está el regulador y de dónde viene esa imposición? Y otra falta de transparencia, otra invisibilización, yo creo que también tiene que ver con que cuestiones como la educación, hablamos a partir de tu pregunta a nivel global, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que la educación, los problemas sociales, el acceso a la cultura, el acceso a la información, el acceso a la salud, están definidos por lo que, parafraseando una canción, pudiéramos llamar los dictados del Corte Inglés, ¿no? Y eso también se invisibiliza. Los dictados del Corte Inglés en el sentido del factor determinante que tiene el ingreso económico, la riqueza, que son cuestiones que también un poco que no se, que creo que es una práctica que va por ahí. Y sí, yo quería decir que no nos podemos engañar, porque hay quien piensa que todas estas manifestaciones son espontáneas, y no es espontánea. Hay una intención realmente de lo que Fernando hablaba, de fuerzas dominantes del mercado, fuerzas dominantes de ese modo de producción capitalista que está tratando de imponerse, y se impone no siempre desde el punto de vista de la política, de la guerra, de la economía, sino desde el punto de vista de la cultura, porque es muy difícil, y yo diría que objetivamente imposible, homogeneizar culturalmente el mundo. Porque el mundo son multiplicidad de culturas, multiplicidad de etnias, multiplicidad de nacionalidades, pero tratar de hacerlo en función de la cultura del dominante, esa es la real intención. Y eso lo vemos hasta intentándolo hacer hasta en la vida cotidiana, o sea, hasta en los hábitos de la vida cotidiana, en la celebración de festividades. Eso quería preguntarles, porque evidentemente no hay un dominante que venga a decirnos por la televisión o por los diferentes canales: yo quiero colonizarlo a usted culturalmente. Entonces, en este momento en el que existe tanto acceso a la tecnología, donde en el día entero casi siempre estamos conectados a una pantalla o un teléfono móvil, ¿cómo reconocer la colonización cultural o el intento de colonizarnos? Bueno, estéticamente se trabaja muy fuerte. Eso se estudia, los estudios de mercado en la tecnología se hacen, y la manera de abordar los temas también, eso se estudia. Y estéticamente se está poniendo mucho hincapié en tratar de ver cómo presentamos el producto que tú quieres consumir. Y hay ejemplos concretos, inclusive, ya que estamos en buen cubano, en nuestra cultura. Yo he dicho en otros momentos que 10 años atrás, los niños no hablaban de Santa Claus en Cuba. Los niños esperaban el 6 de enero sus Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar. Hoy no existe Santa Claus, se está imponiendo desde fuera. El gorrito con rojo, con eso no existía, pero sí, hasta en las tiendas se visten de Santa Claus, desaparece el otro y se impone la fiesta de brujas. Halloween, no tengo nada en contra de ella, porque es una fiesta muy noble, pero no pertenece a nuestra cultura. Si constantemente tú hablas de eso y tú lo impones, las personas se van olvidando de lo otro. Y hay quien cree que eso es muy sano, muy normal. Que es diversión, que no hay problema alguno. Y Renzoli, yo quisiera precisar que es interesante no solamente en las celebraciones, ha habido también una inclusión en los negocios particulares con los nombres. Les propongo, hay muchos ejemplos que poner en este sentido. Yo les propongo hacer a ustedes una pequeña pausa. A ustedes les recuerdo que estamos en Buen Cubano, conversamos hoy sobre colonización cultural. Tenemos muchísimo que contar, así que manténgase con nosotros. La colonización cultural se ha convertido en un tema abordado sistemáticamente en debates e intercambios, no solo con artistas e intelectuales, sino también desde diversos sectores sociales del pueblo cubano. Una de las instituciones culturales del país que se acerca al tema desde el análisis crítico y la multiplicidad de fuentes en nuestra región es Casa de las Américas. La Casa de las Américas, desde que se fundó en el año 1959, estuvo muy clara, su fundadora, sus primeros trabajadores, los intelectuales que cooperaron con los primeros proyectos de la institución, estuvieron muy claros de que se trataba de crear espacio a la inmensa diversidad cultural
de los pueblos de América Latina y el Caribe. De acuerdo con su presidente, el intelectual cubano Abel Prieto Jiménez, en la actualidad se aprecia un crecimiento inquietante en la reproducción de patrones que indican la presencia de la colonización cultural en Cuba. La identidad y la idiosincrasia cubanas deben defenderse en cualquier tiempo o espacio, y eso se logra también luchando contra políticas hegemónicas que desde la comunicación, el arte o la literatura quieren imponer a los cubanos y cubanas una forma de vida o de pensamiento. Por supuesto que cuando uno celebra la más amplia diversidad cultural, está creando antídotos frente a la idea de una aldea global, de un pensamiento único, de una cultura homogénea. Yo creo que sin lugar a dudas el trabajo de Casa de las Américas, sus exposiciones, sus conciertos, sus temporadas de teatro, constituyen una manera de crear anticuerpos frente a esa imposición cultural, esa homogenización que la cultura única neoliberal, centrada en el consumo, centrada en el carpe diem, que nos invita a desconectarnos del futuro, a vivir el presente. Y bueno, frente a eso está toda la literatura, está toda la creación artística, toda la expresión visual, toda la manera en que la cultura latinoamericana y caribeña ha resistido también esos embates antihegemónicos. Y está, por ejemplo, el pensamiento enorme de una figura nuestra de Cuba, de América Latina y también de la casa, como Roberto Fernández Retamar, esa idea de Caliban como un ente nuestroamericano que se enfrenta a los colonizadores y que con las palabras de los colonizadores es capaz de desmontar con una visión crítica los discursos hegemónicos. Eso es lo que hace que la casa forme parte ahora del concierto de instituciones que tienen la responsabilidad de llevar adelante el programa para enfrentar la colonización cultural, sembrar ideas, sembrar conciencia en el país, un programa que conduce el gobierno en la figura del primer secretario del partido y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y que es fundamental para que comprendamos cada uno de nosotros y para que llevemos eso a la educación, para que llevemos eso a los espacios culturales más habituales, cómo defender nuestra identidad, cómo defender nuestros valores, cómo defender la cultura auténtica, la cultura que expresa las verdaderas realizaciones y preocupaciones de la humanidad. Diversas son las políticas en el país enfocadas en la descolonización cultural. Instituciones y proyectos buscan atraer a sus públicos a través de la defensa de nuestro patrimonio cultural. En ello, el trabajo de Casa de las Américas de conjunto con el programa Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia, contribuyen a fomentar una crítica justa hacia los espacios de consumo, así como ser coherentes y utilizar alternativas culturales genuinas para promover el talento cubano y que su defensa crezca en el corazón de cada uno de los que habitamos la isla. Elena Godínez Dalmau, en Buen Cubano. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa conversábamos con el doctor Renzoli acerca de algunos ejemplos que podríamos poner en la realidad cubana sobre las manifestaciones de este fenómeno en nuestro país. Y bueno, también quisiera entonces, Fernando, que nos pudieras precisar o algunos ejemplos o de qué manera lo podemos ver también en los medios de comunicación. Sí, voy a comenzar por algo que hablabas, que conversaban por acá y tiene que ver, tú mencionabas la presencia en los negocios privados, eso se extiende incluso a ámbitos institucionales, o sea, es expresión también de las complejidades que tenemos. Sí, y yo lo decía, perdón, porque hay negocios, por ejemplo, que han adoptado sus nombres con denominaciones extranjeras, Inspiration, por ejemplo, u otros, que no necesariamente tienen que estar en inglés, sino en cualquier otro idioma. ¿Por qué? Claro. Mira, yo creo que conectando un poco con lo de los medios, lo primero es que a mí me parece en ese sentido que los medios son, digamos, un motor, son como el engranaje que ha potenciado y está ampliando, está canalizando todo este fenómeno del que estamos conversando.
pero al mismo tiempo lo está canalizando en el sentido de cumplir un objetivo anterior a este boom, quizás desde el punto de vista del acceso y las diversidades de acceso a la información, ¿no? Sin duda hay un cruzamiento. Cuba cada vez más está en el medio de ese cruzamiento internacional, ese cruce de fronteras, esas fronteras en determinado momento quizás pudiéramos decir un poco más líquidas, con una influencia no solamente desde el punto de vista mediático, sino también de comunicación directa, con una migración mucho más amplia, que también tiene un efecto y que a veces se convierte en un punto emisor, o en muchas ocasiones se convierte también en un punto emisor. Yo creo que al mismo tiempo no tiene que ver solamente, o no es tan sencillo como lo que nos viene de fuera, sino sobre qué bases se da esa vulnerabilidad, esa aceptación de lo que nos llega, que quizás no tiene que ver, o asumimos que no tiene que ver tanto con nosotros, y en muchas ocasiones eso llega a un terreno fértil porque hay determinadas prácticas que, asumiendo que no son prácticas, digamos, colonizadas, vamos a llamarlas así, nosotros reproducimos. O sea, desde el punto de vista, por ejemplo, un terreno muy fértil para que la colonización en el ámbito cultural pueda expandirse, pueda establecerse, tiene que ver con los vacíos que dejemos desde el punto de vista de participación, tiene que ver con las maneras de jerarquización o autoridad que puedan estar prevaleciendo. Y muchas veces, o sea, el espacio que se deja se va cubriendo, y es uno de los fenómenos a los que nos estamos enfrentando. Entonces, en el asunto de los medios, yo creo que sería muy importante no verlo solamente como una cuestión técnica, y a partir de dos líneas principales. Una, yo creo que estamos en un nivel de desequilibrio desde el punto de vista de enfrentamiento de esa batalla, desde el punto de vista mediático. O sea, realmente no me parece, digamos, objetivo, ni siquiera completamente liberador, por decirlo de alguna manera, asumir que vamos a vencer eso, que vamos a enfrentarnos a estos procesos, a estas imposiciones, tratando de hacer las cosas en los mismos códigos que se están haciendo, que nos están agrediendo. Y por otra parte, el verlo como una cuestión técnica nos hace olvidar que todavía, a pesar de que es verdad que los medios, las llamadas redes sociales en el ámbito digital, tienen un peso muy significativo, todavía la gente aquí muchas veces va a fiestas, todavía se encuentra y todavía tiene la voluntad de hablar, de transmitir sus problemas en el cara a cara. Y muchas de esas prácticas también se han ido lacerando, y yo creo que no solamente responde a esos intentos, a esa agresión, a ese bombardeo, ¿no? Me parece que el ámbito es más complejo. En ese cara a cara que tú mencionabas, Fernando, entonces estoy pensando ahora en el papel de las instituciones culturales y educativas, porque, como bien decías, no todo lo que nosotros consumimos o aprendemos está en los teléfonos, está en los dispositivos móviles. Sí, es que hay una responsabilidad indiscutiblemente institucional, tanto en educación como en cultura. Cuando decimos educación y cultura, no es solamente propiamente, digamos, Ministerio de Educación y su red de instituciones, sino todos los organismos formadores. Claro. Y también institucionalmente en el marco cultural. Hay cosas que nosotros hemos formalizado demasiado en estos ámbitos que nosotros tenemos que desacralizar un poco. Nosotros hablamos de diagnósticos socioculturales, que supuestamente se hacen diagnósticos socioculturales por todas las instituciones del sistema de la cultura, desde los niveles de la base hasta las instituciones del último nivel. Esos diagnósticos socioculturales tienen que ver con los gustos, tienen que ver con lo que hemos dicho siempre, hábitos, costumbres, tradiciones de los lugares, y muchas veces es un papel más que se tiene ahí y no se trabaja con esos diagnósticos socioculturales. Nosotros tenemos un proceso que no es una sola palabra, no es una simple palabra, programación. La programación cultural tiene que responder también a esos diagnósticos socioculturales. Entonces, bueno, ¿dónde está hoy el Carnaval de La Habana? Que era un carnaval que internacionalmente se venía a ver aquí, a disfrutar. Un carnaval que ha cambiado de fecha, que ha cambiado de momento. Las nuevas generaciones siguen el Carnaval de La Habana. ¿En qué momento se perdió? Pero ¿cuántos carnavales se perdieron en el resto del país? Las fiestas patronales, ¿qué camino corrieron? Las parrandas han tenido mejor
espacios, pero todavía no tienen el lugar que le corresponde. Y en este sentido, de los espacios que existen, de los espacios que hemos perdido, yo creo que también, además de los espacios y los eventos, también están los objetos que comercializamos. Esto también pasa por la economía. Yo les voy a dejar esto en pausa. Les propongo hacer un pequeño alto en la conversación. Usted recuerde que estamos en Buen Cubano, puede comunicarse con nosotros a través de los diferentes canales y, por supuesto, ser parte también de nuestro programa. Lo cubano de verdad es mirar de frente, ser diversos, blanco, negro, multicolor. Lo cubano es la patria, la nación, la vida. Cubanía es intentar levantarse una y otra vez. Cubanía somos tú y yo. Confianzas, certezas. Es resistir, es pelear, es vencer. Ser cubano es amar a Cuba. Continuamos en Buen Cubano y cuando se habla de potenciar los valores foráneos, siempre se menciona el marketing, la publicidad y ciertas marcas distintivas de poder. Hay una frase popular que de hecho creo que lo sintetiza y es cuando las personas te dicen, te tomaste la Coca-Cola del olvido. Por eso quiero preguntarles, en un país que enfrenta una de sus peores crisis económicas, marcada por supuesto por el bloqueo económico de Estados Unidos, ¿es posible convencer a las personas de la importancia de enfrentar la colonización cultural cuando el individuo está todos los días pensando en cómo encontrar, cómo buscar el pan nuestro de cada día? Mira, yo voy a retomar una cosa que decía Renzoli, que tiene que ver primero con el contenido amplio cuando hablamos de enfrentamiento a la colonización cultural. O sea, no se limita al arte y la literatura, implica educación, implica economía y no es como un campo separado, implica socialización de la vida y eso me parece un elemento central, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, aquí hay algo que tiene que ver con que la gente no responde solamente a que tú le digas estamos llamados a enfrentar la colonización y ni siquiera reacciona necesariamente a que tú digas tenemos un programa para enfrentar la colonización cultural, ¿no? La gente reacciona al programa y a las realizaciones con prácticas de ese programa. Tú decías, la vida cotidiana, las dificultades, el pan nuestro de cada día, por decirlo de alguna manera, y es un ejemplo tremendo porque te simplifica prácticamente con una frase las complejidades y los problemas que tenemos. Porque ya cuando tú llegas a situar que hay dificultades para conseguir el pan nuestro de cada día, ya de ahí para arriba hay una cantidad de problemas enormes. Y eso también va a estar mediado por otros problemas que tenemos y por otras contradicciones que tenemos. Y es que no todo el mundo pasa ese trabajo para lograr el pan nuestro de cada día. Entonces también estos problemas están asociados a otros fenómenos desde el punto de vista social que también son un reto. Entonces yo creo que más que presentarlo como una utopía, debíamos presentarlo como una necesidad y al mismo tiempo acompañarla de un programa. O sea, un programa que existe, que se desarrolla, pero que más que recordarlo cotidianamente, responde también a las prácticas y a la cotidianidad de lo que podamos proponer. Exacto, a las propuestas que puedan existir, porque ahora mientras ustedes estaban hablando, yo estoy pensando, todos tenemos hijos, en edad escolar algunos, y estoy pensando que les encantan las pantallas, pero también sé que si hay un concierto de Liuba María Evia o Denise Rosales, que son dos cantautoras para niños excelentes, cubanas de alto nivel, y a veces esos conciertos son gratis, se repletan, ¿verdad? O sea, lo que debe haber entonces es mayores propuestas, mayores ofertas. Tiene que haber mayores propuestas y tiene que haber economía también para enfrentar eso. Y mayores, digo economía, porque desde cuando nos reanimamos los animados cubanos, porque también claro, si nosotros seguimos viendo dibujos animados foráneos, constantemente renovados, aunque se repitan otros, pero constantemente renovados. Con códigos a los que responden los niños de hoy. Efectivamente, y los animados cubanos siguen con códigos de hace una década o 2 décadas, el niño tiende a no verlo también. Eso lleva economía. Lleva recursos, por supuesto. Lleva recursos, lleva educación también de los padres. Los padres tenemos que estar educados en saber qué transmitirle al niño. Eso es un proceso complejo
y el educador que tenemos en la escuela. O sea, Ahora, el tiempo se nos está agotando. Se los anuncio porque hay una pregunta que yo no quisiera dejar de hacer, y es que hemos hablado en sentido general e incluso hemos incursionado en cómo tratarlo desde los niños, desde las infancias. Pero nosotros somos sujetos también que estamos expuestos a ese intento de colonización cultural, porque están las series que muchas veces nos gustan, nos sentimos atraídos, las telenovelas, o sea, somos seres, al igual que el resto, que tenemos ciertos gustos. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted exactamente, Renzoli, ¿cómo enfrenta ese intento de colonización cultural? A veces se doblega. Yo citaría a Fidel Castro y a Abel Prieto. Fidel Castro, durante la batalla de ideas, decía: tenemos que formar un sujeto con una cultura general integral que pueda consumirlo todo, pero saber qué enfrentar, qué discernir. Y un concepto similar lo daba Abel Prieto cuando decía un sujeto crítico. Yo creo que perfectamente podemos consumir todo lo que pueda estar en el mercado de la información, pero nosotros tenemos que saber, cuando digo consumir, es que esté ahí. Consumirlo ya desde el punto de vista de metabolizarlo, nosotros tenemos que tener un sujeto crítico que sea capaz de decir esto no, esto sí, sí voy a ver esto, sí voy a ver lo otro. Esto sencillamente lo voy a para entretenerlo, pero voy a reflexionar sobre eso. Pero si ya nosotros no hacemos nuestro propio cine debate interno, nuestro propio debate interno que tenemos que hacer como sujetos, si no estamos preparados para eso, vamos a ser presa de esa colonización cultural. Entonces usted lo hace en su casa, no, yo con sus hijos, por ejemplo. Sí. ¿Usted también? Yo también. Yo también, lo que desde el punto de partida de que igual viven en sociedad, claro, y no puedo reproducir tampoco determinados mecanismos de... O sea, hay que reproducir la autoridad porque uno es padre, pero hay cuidadoso con eso, ¿no? Porque tampoco puedo cooptar su voluntad, que me parece que es algo súper importante a tener en cuenta en estas conversaciones. Bueno, yo les agradezco a ambos su sinceridad, primero que todo, y también el hecho de haber venido hasta nosotros, de aceptar nuestra invitación. El tiempo se nos ha agotado, hay mucha tela por donde cortar en este sentido, así que es probable que los volvamos a invitar a un próximo encuentro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y a usted les recuerdo que estamos en Buen Cubano siempre cada semana para debatir sobre la realidad de nuestro país y, por supuesto, de todos ustedes. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW ahora en YouTube.